día de hoy estamos dando inicio a una serie fascinante. Es una serie de estudios doctrinales de la palabra de Dios. Doctrinales quiere decir que vamos a estudiar las enseñanzas que Cristo y los apóstoles nos dejaron en el Santo Libro de Dios. Esta serie lleva por título La pura verdad. Si estuviéramos hablando en idioma mexicano, diríamos la mera, la pura verdad, la verdad completa. Esta serie consta de 13 estudios, del cual hoy vamos a ver el primero. Vamos a estar juntos el resto de esta semana, pues vamos a ir a nuestra primera lección, que lleva por título La pura verdad sobre la Biblia. La pura verdad sobre la Biblia. Y vamos a comenzar de inmediato. ¿Qué es la Biblia? Bueno, todo el mundo sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿por qué le llamamos la palabra de Dios? ¿Quién la escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿A poco Dios la mandó desde el cielo? ¿Cómo recibimos nosotros las Sagradas Escrituras? Se le llama de varios nombres a este libro: la Biblia, las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios. Y hay otros nombres más: los testimonios de Dios, los estatutos de Dios o los libros sagrados, hebreos y griegos. Y se les llama hebreos y griegos porque se escribieron en ese idioma. La Biblia es un libro muy antiguo. Es el libro de mayor circulación en el planeta Tierra. Está traducido a todos los idiomas del planeta, aún a los dialectos. Hace años atrás se decía que todavía faltaban algunos dialectos, algunos idiomas en los cuales esté la Biblia, pero hoy en día no hay idioma ni dialecto en el planeta Tierra al cual no haya sido traducida las Sagradas Escrituras. Este libro fue escrito a lo largo de 1500 años. Tiene un solo autor, Dios. Pero tiene muchos escritores. Los escritores fueron profetas y apóstoles. En total, la Biblia tiene 66 libros. Y justamente la palabra Biblia viene del idioma griego y es el plural de biblos. Biblos en griego quiere decir libro. Y Biblia quiere decir libros o conjunto de libros. Biblia, conjunto de libros. De la misma palabra Biblia, de la misma raíz del griego, Biblia o biblos, viene la palabra biblioteca. Biblioteca es un lugar donde se guardan libros, como ustedes saben. Entonces, la palabra Biblia quiere decir conjunto de libros, porque en total son 66 los libros de las Sagradas Escrituras.
Las dos grandes divisiones de la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió mayormente en el idioma hebreo, el idioma del pueblo de Israel, y fue escrito el Antiguo Testamento por profetas, y hoy vamos a ver qué son los profetas y cómo la escribieron. 39 libros componen el Antiguo Testamento y 27 libros componen el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió después de Cristo. El Antiguo Testamento se escribió antes que Cristo viniera a nacer en este mundo. El primer libro de la Biblia se llama Génesis. Y Génesis quiere decir comienzo. Comienzo. Se escribió alrededor del año 1500 antes del nacimiento de Cristo. 1500 años antes de que Cristo naciera. El escritor del Génesis también escribió otros 5 libros más de la Biblia. Escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y también escribió el libro de Job. Y algunas otras porciones que están en la Biblia, por ejemplo el Salmo 90. Ese escritor se llamó Moisés, el gran libertador del pueblo de Dios. Moisés se crió en Egipto, nació y se crió en Egipto. Hablaba el idioma egipcio y hablaba también el idioma hebreo porque era de padres hebreos. Y él fue el que guió al pueblo de Israel a salir de Egipto, el que hizo los grandes milagros y mediante el cual Dios envió las 10 plagas que hirieron a los egipcios. Fue Moisés el que extendió su vara y se abrió el mar y el pueblo de Israel cruzó en seco. Fue Moisés quien subió al monte Sinaí y recibió de Dios las 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos. Por cierto, le llamamos a la Biblia la palabra de Dios, pero la escribieron los hombres. La única porción de toda la Biblia que la escribió Dios mismo es la santa ley de Dios. Los 10 mandamientos, la Biblia dice, fueron escritos sobre piedra por el mismo dedo de Dios. Los 10 mandamientos. Todo lo demás fue escrito por seres humanos. Entonces, ¿por qué le llamamos la palabra de Dios si fue escrita por seres humanos? Repito, el Antiguo Testamento por profetas hebreos en el idioma hebreo, y digo casi en su totalidad porque hay algunos libros o algunas porciones de libros de la Biblia que se escribieron en el idioma arameo, que es un idioma bastante similar al hebreo. El Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles de Cristo. También eran hebreos de raza judía, pero escribieron en el idioma que era el idioma mundial en esa época, el idioma griego, y escribieron 27 libros.
Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué, si la escribieron los hombres, le llamamos la palabra de Dios? Y esto nos lleva a el libro de Segunda de Pedro, la epístola del apóstol San Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, 20 y 21. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Notaron? Dice que tenemos la palabra profética más segura. Ese es otro de los nombres que se le da a las Sagradas Escrituras. La palabra profética. ¿Por qué? Porque es la palabra que escribieron los profetas. Por eso se le llama palabra profética. Y porque muchas de las porciones de la Biblia son profecía. Profecía es anunciar de antemano lo que va a suceder. ¿Saben ustedes que la Biblia tiene una cantidad de profecías, algunas tan impresionantes, que describen toda la historia de la humanidad, desde la época del profeta que lo escribió hasta nuestros días, y todavía lo que falta por suceder en la historia? Y es tan impresionante porque no ha fallado ni en un ápice, ni en un puntito lo que escribieron los profetas hace siglos atrás. Todo se ha cumplido exactamente. En realidad, profecía es la historia escrita antes que suceda. Y usted dice, pero ¿cómo se va a escribir la historia si todavía no sucedió? Eso es profecía. Dios revela a sus profetas de antemano las cosas que van a suceder, para que creamos que Él es Dios y que Él es quien inspiró a los profetas. Jesús lo puso con estas palabras: os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo lo inspiré. Así que el propósito de la profecía es para que creamos que es Dios mismo, porque ¿quién más conoce el futuro sino Dios? Así que aquí nos dice que la palabra profética es segura. Y nosotros podemos decir, verdaderamente así es. Todo se ha cumplido. Y luego dice que hacemos bien en estar atentos a ella. ¿Por qué? Porque es como una antorcha que nos va alumbrando el camino por donde debemos de seguir, como si fuera una linterna o una lámpara en una noche oscura sin luna, y así no tropezamos en nuestro camino. La Biblia nos indica de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, quién nos hizo y cuál es nuestro destino final. Todo eso nos revela la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios se comunicó con los profetas? Digamos, ellos lo escribieron, ya leímos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿de qué manera Dios les comunicó lo que ellos tenían que escribir? Vamos a buscar ahora otro versículo.
versículo en el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia. Números, capítulo 12. Este libro fue escrito por el profeta Moisés. Y dice en Números, en el capítulo 12 y en el versículo 6. Y les dijo: cuando haya profeta de Jehová. Él les dijo: ahora oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que los profetas de Dios se comunica con ellos a través de sueños proféticos y de visiones. Todos sabemos lo que es un sueño. Todos nosotros alguna vez hemos soñado, y algunos sueñan todas las noches. Pero este sueño es un poquito distinto. Es el sueño profético, es un sueño que Dios lo manda. Ustedes saben, porque más de una vez quizás han soñado algo que les impresiona mucho, y luego más adelante se dan cuenta que ese sueño les estaba revelando algo muy importante, incluso a veces premoniciones de cosas que van a suceder en su vida. Los profetas reciben ese tipo de sueños. No quiere decir que si recibimos un sueño profético ya somos un profeta. Dios a veces se comunica con seres humanos que no son profetas y les da algún sueño impresionante. Por ejemplo, el pastor Lázaro era un pastor pentecostal, pero él un día soñó un sueño donde él veía una iglesia de fachada blanca y un ángel le hablaba en el sueño y le decía: este es mi pueblo verdadero. En el sueño él vio la iglesia por dentro, vio el púlpito, vio cómo estaba la iglesia. Semanas más tarde iba caminando por una calle en la colonia La Varona, en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, y de pronto vio la misma fachada que Dios le había mostrado en ese sueño. Dijo: tengo que entrar a ver si es la misma iglesia. Pero ese día que él pasó por allí, la iglesia estaba cerrada. Trató de mirar, pero la puerta estaba cerrada y no tenía vidrio. Y las ventanas estaban en los costados de la iglesia y tenía una barda la iglesia, él no podía entrar. Pero dijo: voy a regresar. Se fijó en el cartel y decía que los servicios de esa iglesia eran los sábados, así que el próximo sábado él regresó. Y cuando entró en la iglesia venía con su esposa. Él le había contado a su esposa el sueño y cómo el ángel le había dicho: aquí se reúne mi pueblo que guarda mis mandamientos. Esta es la iglesia verdadera. Y le describió a su esposa cómo era la iglesia por dentro. Le dijo cómo era el púlpito, que tenía unos 10 mandamientos al frente, que tenía una planta muy grande y bonita a un lado, y le fue describiendo todo. Él nunca había estado allí. Cuando entraron, la esposa lo miró y le dijo: efectivamente, esta es. Y este pastor pentecostal aceptó la verdad que se enseñaba.
porque Dios le había mostrado en un sueño que esa era la iglesia verdadera. Alguien le habló de unos videos cuando él fue a la iglesia y le prestaron unos videos, y esos videos eran del pastor Gambetta, y él los vio, quedó impresionado con lo que él aprendió, y en el video venía un número telefónico, y él llamó a ese número telefónico y mandó a pedir más videos. Y el día que yo estuve en Cuernavaca dando una campaña, él asistió. Y me dijo: Pastor Gambetta, yo ya lo conozco a usted no me conoce a mí, pero yo lo conozco a usted. Ya he visto más de 100 videos suyos. Quiero que venga a mi casa. Y le dije: con mucho gusto. Y un día de esa semana lo acompañé a su casa y me mostró, tenía en su biblioteca una cantidad de videos, más de 100. Todos estos ya me los he visto, pero también tenía una cantidad de libros del espíritu de profecía. Y me dijo: estos también me los he leído porque usted habla mucho de estos libritos del espíritu de profecía, y ya los conseguí y ya los he estudiado. El pastor Lázaro llegó a ser un adventista del séptimo día, se bautizó él y toda su iglesia, y yo tuve el privilegio de bautizarlo en Cuernavaca, Morelos, en un balneario que se llama Palo Bolero, así se llama el lugar, Palo Bolero, y allá le bauticé a él y a todos los miembros de su iglesia. Años más tarde, el pastor Lázaro se trasladó con su hija, ya siendo él ya mayor, quedó viudo. Yo conocí a su esposa, ya estaba muy enfermita, y unos años más tarde ella falleció, y cuando él quedó solo, se fue a vivir con su hija aquí a California. Y un día que yo estaba predicando en la iglesia de Panorama City, mi sorpresa fue que el pastor Lázaro estaba allí presente. Y me dio tanto gusto volverlo a saludar después de casi 20 años, o como 15 años que yo lo había bautizado, encontrarlo en la iglesia del Evangelio Eterno, allí mismo en la ciudad de Panorama City. Bueno, pues les cuento eso para que ustedes vean cómo a veces Dios le revela en un sueño a una persona algo, información importante para su vida espiritual. En el caso de los profetas reciben sueños de parte de Dios. La diferencia entre un sueño y una visión, y recuerden el texto que leímos, Números 12, versículo 6, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. La diferencia entre un sueño y una visión es que en el sueño el profeta está dormido, igual que como un sueño que nosotros tenemos. Pero una visión, el profeta lo recibe o la recibe estando despierto. Y es igual que un sueño. Él ve, él escucha lo que están hablando, ve a ángeles, ve a veces al mismo Señor Jesucristo, otras veces ve cosas que el Señor le muestra. Pero cuando el profeta recibe la visión, es como un sueño, pero él no ve lo que tiene a su alrededor, pierde conciencia del medio ambiente que lo rodea. Usted le puede hablar, que no lo escucha. Usted le puede poner la mano hacia adelante, que no lo ve. El profeta está totalmente viendo lo que Dios le está mostrando. A esto se le llama un éxtasis, un éxtasis. Por
Por ejemplo, el apóstol Pedro lo podemos buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice en el versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ellos eran un grupo de personas que venía a buscar al apóstol Pedro desde Cesarea. Mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad donde estaba Pedro, Pedro subió a la azotea, a la terraza de la casa, para orar, cerca de la hora sexta, que es la hora del mediodía, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vean la palabra éxtasis. Otra palabra que se usa es trance. A mí no me gusta usarla mucho, la palabra trance, porque los espiritistas usan esa palabra, y cuando ellos entran en trance, tampoco ven lo que tiene a su alrededor y están en comunicación, dicen ellos, que con un espíritu. Pero la Biblia nos enseña que hay espíritus que son ángeles de Dios y espíritus malignos, que son espíritus o ángeles echados del cielo, ángeles caídos, son ángeles de Satanás, del diablo. No es mi propósito en esta noche desenmascarar lo que es el espiritismo, solamente sepan que la palabra de Dios lo prohíbe terminantemente. Dice que no se debe ir a una reunión espiritista ni consultar con un espiritista, porque viene de las fuerzas del enemigo. Entonces, un profeta recibe un sueño o una visión que es como un trance, pero de parte de Dios, mientras que el espiritista también recibe un trance, pero es de parte de Satanás. Esa es la diferencia. Bien, hemos aprendido entonces cómo es que Dios se comunica con los profetas: por sueños y por visiones. Ahora, ¿cuánto de la Biblia es realmente inspirada por Dios? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar en Segunda de Timoteo. Esta es una carta del apóstol San Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir quiere decir amonestar, para corregir, dice. Corregir es cuando estamos pensando algo malo o haciendo algo malo, la Biblia nos corrige, la Biblia nos señala cómo debemos hacer las cosas correctamente. ¿Para qué Dios inspiró la Biblia? ¿Para qué se escribió la Biblia? Allí nos lo dice. El mismo versículo sigue diciendo: la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, aquí está, a fin de, eso quiere decir con el propósito de, que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Así que el propósito por el cual Dios dio la Biblia fue para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en el camino de la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, para que lleguemos a la perfección que Dios quiere para con nosotros y preparados para toda buena obra. Pero el propósito más importante para el cual Dios reveló la Biblia está en el versículo anterior al que leímos. Leímos el 16 y el 17. Ahora vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Pablo le escribe al apóstol Timoteo y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Pablo le dice: mantente en aquello que aprendiste, aquello que te convenciste, no te apartes de eso, sabiendo de quién lo has aprendido y de quién lo aprendió. Versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El propósito principal de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y noten que aquí encontramos ese otro nombre que se le da a este libro: Biblia o Sagrada Biblia o Escrituras o Sagradas Escrituras. Pero el propósito principal es que las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación, es decir, que conozcamos el camino para la salvación. Y dice que esa salvación es por medio de la fe ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que cuán importante es estudiar la Biblia, ¿verdad? A través de ella conocemos el camino a la salvación. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Después de Timoteo viene la epístola a Tito. Tito capítulo 2 nos dice en el versículo 10: mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Porque, versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Miren lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, a través de la gracia que es para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que mientras esperamos la venida del Señor, Dios quiere que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este tiempo final de una manera sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque esperamos la venida del Señor. Y en el versículo que sigue, el 14, dice: ese Salvador se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que Dios quiere tener un pueblo puro, un pueblo
santo, un pueblo propio que le pertenece a Él. Él va a venir a buscar a su pueblo, que le ama, que le espera, que le obedece. Y ese pueblo que espera la venida del Señor tiene que purificarse de toda iniquidad, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Si vamos a Primera de Juan ahora, un poquito más adelante, Primera de Juan, capítulo 3, dice en el versículo 1, 2 y 3. Mirad cuál amor al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que el que tiene la esperanza de ver al Señor Jesús en gloria, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la Biblia se escribió para mostrarnos la voluntad de Dios, para mostrarnos cómo nosotros podemos llegar a ser puros, santos, consagrados a Dios, para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vimos hace un momento que la Biblia se escribió hace mucho tiempo atrás. El primer libro se escribió 1500 años antes que Cristo naciera. Y luego se siguieron escribiendo los libros por distintos profetas que Dios fue levantando a lo largo de la historia. Y vivieron algunos muchos siglos después. La mayoría de los escritores de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, no se conocieron entre sí. Muy pocos fueron contemporáneos. Muy pocos. Por ejemplo, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel y Jeremías, esos tres fueron contemporáneos. Vivieron en la misma época y posiblemente se conocieron, aunque tenían mucha edad de diferencia. El Nuevo Testamento, los apóstoles en su mayoría se conocieron, pero hubo algunos que escribieron el Nuevo Testamento que no conocieron a los demás apóstoles. Pero la mayoría de los profetas vivieron a veces cientos de años después que otros. Y sin embargo, todo lo que ellos escribieron concuerda exactamente con lo que los profetas anteriores que ellos escribieron, no se contradicen. A lo largo de los siglos, Dios fue revelando su verdad a distintos profetas, pero la Biblia no se contradice, al contrario, se va complementando. Un profeta complementa lo que el otro dice, y otro profeta complementa lo que los profetas anteriores escribieron. Por eso es tan maravilloso leer la Biblia, porque no solo que no se contradice, sino que la Biblia forma un todo completo, y a través de toda la Biblia nosotros podemos llegar a comprender el plan de Dios y comprender su propósito de salvación para con nosotros. Ahora, siendo que la Biblia es tan antigua, ¿cómo nos llegó a nosotros? ¿Podemos estar seguros que realmente la Biblia
que nosotros tenemos en nuestra mano es la misma que escribieron los profetas y los apóstoles? ¿No será que a lo largo de los siglos puede haber sido alterada o cambiada o adulterada? ¿O que le hayan quitado o que le hayan agregado cosas a la Biblia? ¿Cómo sabemos? Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 40, y en el versículo 6, 7 y 8. Isaías 40. Dice el versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vean, el hombre pasa, los seres humanos pasan. La vida del ser humano es como una flor que se marchita, pero la palabra de Dios permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Esa es la promesa de Dios, que su palabra iba a permanecer para siempre. Si Dios pudo inspirar y revelar a esos santos hombres de Dios su mensaje, su palabra, a través de sueños y visiones, ¿creen ustedes que Dios no es poderoso para proteger su palabra, siendo que Él prometió que la palabra de Dios permanece para siempre? Para que tengan seguridad de cómo la Biblia nos llegó. Los primeros 5 libros de la Biblia que se escribieron por Moisés, Dios le dio instrucciones a Moisés que los guardara en un lugar muy sagrado. Lo que Dios escribió con su dedo, que eran los 10 mandamientos en tablas de piedra, Dios le dijo a Moisés que los colocara dentro del arca del pacto. También se le conoce como el arca del testimonio. Era una caja de madera toda recubierta de oro. Era una urna de oro. Y allí adentro se guardan los 10 mandamientos. Podemos leerlo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10. Ustedes recordarán que la primera Dios escribió los 10 mandamientos, se los dio a Moisés, pero cuando Moisés bajó del monte y vio que el pueblo estaba adorando el becerro de oro, y Dios les había dicho en su santa ley, no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, y cuando Moisés vio que el pueblo, en lugar de hacer lo que Dios les había dicho, estaban adorando un becerro de oro, Moisés se indignó tanto que traía las tablas de piedra que Dios había escrito con su dedo y las arrojó al suelo y las quebró. Entonces, en Deuteronomio 10 está la instrucción que Dios le dio. Por cierto, lo que acabo de relatar, Moisés se los recuerda
en el capítulo 9. Vamos a leer un poquito el 9, solamente para que vean dónde está la historia que les acabo de contar. Deuteronomio 9, versículo 11 dice: sucedió que al fin de los 40 días y 40 noches me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Versículo 12, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición, se han hecho una imagen. Y entonces, el resto de la historia, que ya no lo vamos a leer, cuenta cómo Moisés bajó y arrojó las tablas de piedra y las quebró. En el capítulo 10 dice el versículo 1: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Arca es una urna, una caja de madera. Esa arca, según instrucciones que Dios ya le había dado, tenía que ser después toda recubierta de oro, por dentro y por fuera. Dice el versículo 2: y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Versículo 4: y escribió en las tablas, Dios escribió, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Así que las tablas de piedra que Dios escribió con su propio dedo estaban guardadas dentro del arca del pacto. Y Dios dijo que ahí tenían que ser guardadas. Luego Dios le dio muchas instrucciones más a Moisés, y Moisés las escribió en un libro. Primero en un rollo, y cuando ese rollo se llenó, escribió un segundo rollo y un tercero, hasta completar 5 rollos. Esos 5 rollos son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Por qué les llamo rollos? Porque en aquella época no se escribía en hojas de papel como ahora, se escribía sobre cuero de animales, y eso se cosían y se hacían una lonja de cuero que se enrollaba. Y en eso escribió Moisés. Se le llamaba libro también, pero eran rollos. Fíjense las instrucciones ahora que Dios le da a Moisés. Deuteronomio capítulo 31 y versículo 24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿A dónde le mandó Dios que guardara el rollo del libro? ¿A dónde? No en el arca, sino al lado del arca del pacto. Ahora les pregunto, ¿dónde se guardaba el arca del pacto? ¿En qué lugar? ¿En el
lugar santísimo del santuario terrenal. ¿Podía cualquier persona entrar en el lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. Era el lugar más sagrado, porque en medio de 2 querubines de oro que había en la tapa del arca del pacto, tenía 2 querubines de oro, y en medio de esos 2 querubines, que eran una representación de los ángeles que están junto al trono de Dios, se presentaba una luz potente que en hebreo se llama Shekinah o Shekinah, y esa luz era la luz de la presencia de Dios. Debajo de esa luz estaba la tapa del arca y adentro los 10 mandamientos. Al lado del arca, junto a esa urna de oro, se guardaban los rollos de los libros. Primero los rollos de Moisés y luego los demás profetas que fueron escribiendo. Se guardaban los rollos en el lugar santísimo. Nadie podía entrar allí, era el lugar más sagrado y más custodiado. Y a lo largo de los siglos el pueblo de Israel fue hecho depositario de las escrituras sagradas y se guardaban en el lugar santísimo. Más adelante, cuando Salomón construyó el templo, ya no era un tabernáculo, sino ahora era un templo. En el lugar santísimo estaba un lugar donde se guardaban los rollos sagrados escritos por los profetas. Si vamos al libro de Romanos, escrito por el apóstol San Pablo, en el capítulo 3, dice en el versículo 1 en adelante: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. Mucho. El judío tiene mucha ventaja. De todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada ¿la qué? La palabra de Dios. ¿A quién Dios le confió la custodia de la palabra de Dios? Al pueblo judío. Y el pueblo judío lo guardaba en el lugar santísimo. No les voy a contar toda la historia de lo que pasó. Solamente deben saber que el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Pero el profeta Jeremías, antes de que llegaran los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitiaran la ciudad de Jerusalén, antes que la ciudad de Jerusalén y el templo fueran destruidos y quemados, Jeremías una noche, con otro grupo de personas que le acompañaron, entraron de noche en el lugar santísimo, cubrieron el arca del pacto y salieron de noche afuera de los muros de Jerusalén a una cueva en una montaña y guardaron el arca del pacto. Taparon la entrada a la cueva, la sellaron y escondieron allí el arca sagrada del pacto. Los escritos sagrados de los profetas se guardaban en un lugar cerca del Mar Muerto. Fueron escondidos allá también en cuevas. Y saben ustedes, hermanos, que en el año 1947
Como les dije, no les voy a contar toda la historia, aunque es muy interesante, el tiempo no nos da. Pero unos muchachitos árabes que cuidaban cabras, y ustedes saben que las cabras pues las sacan a pastar, pero las cabras se suben las montañas y los montes, y los dos niños, uno tenía como 13 años y el otro tenía como unos 10 años, andaban cuidando las cabritas. Eran muchachitos árabes beduinos. Beduinos quiere decir que no viven en casa, sino son como los gypsies, como se dice, los gitanos, ¿verdad? No son gitanos, sino que son beduinos, así se les llama, porque viven en carpas y van moviendo sus carpas para ir llevando al ganado, las ovejas, las cabras, las vacas, a donde hay pasto, ¿verdad? Según donde haya vegetación. Pues estos muchachitos, las cabras se le fueron por los montes y ellos las andaban buscando, pero vieron una cueva en una montaña, en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Y uno de ellos, el más grandote, dijo: vamos a hacer puntería, a ver si podemos meter una piedra por la cueva esa. Y desde el otro lado de otra montañita cerca, comenzaron a tirar piedra, a invocarle en la cueva. Y en una de esas, una piedra que tiró el más grande entró en la cueva y escucharon un ruido como que algo se había quebrado. ¿Qué se quebró? ¿Qué hay ahí adentro? Subieron la montaña y encontraron dentro de la cueva rollos de cuero escritos. Hoy en día se conocen como los rollos del Mar Muerto, o también se los conoce como los rollos de Qumran, porque Qumran es la localidad que está cerquita de donde estaba esa cueva donde los encontraron. Hoy en día esos rollos tienen un valor inestimable. Los muchachitos agarraron los que pudieron, 1 o 2 rollos cada uno, y se fueron a Jerusalén a vender a los turistas, y se miraban rollos muy antiguos. Un turista le pagó $10 por uno de los rollos, sin saber lo que estaba comprando. Hoy en día ese rollo está en el Museo de Londres, y el Museo de Londres pagó $3,5 millones solo por ese rollo, que un turista lo compró por $10. Bueno, para resumirles la historia, se encontraron en cuevas en esa zona todos los libros del Antiguo Testamento escondidos. Y se sabe que fueron escondidos allí alrededor de 200 años antes que Cristo naciera, y estuvieron escondidos allí sin ser disturbados, sin ser tocados por casi 2000 años, escondidos en una cueva. Claro, esa zona del Mar Muerto nunca llueve, es seca. Si no, los rollos con la humedad son de cuero, se hubieran echado a perder, se hubieran enmohecido y se hubieran destruido. Pero ahí fueron preservados por casi 2000 años, del 200 antes de Cristo a 1947 después de Cristo. Ahora, la Biblia existió durante toda la época, porque los judíos copiaban las Sagradas Escrituras. Se llamaban los escribas, los que copiaban las Escrituras, y se copiaban y se hacían copias y se colocaban en todas las sinagogas para que el pueblo de Dios tuviera acceso a las Sagradas Escrituras. Y a lo largo de los siglos los judíos fueron guardando esas copias y las fueron resguardando. En cada sinagoga tienen copia. La pregunta es,
Bueno, ¿cómo sabemos nosotros que esas copias son genuinas? Porque cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, que estuvieron escondidos en esas cuevas por más de 2000 años, y lo comparamos con las Biblias hebreas de hoy en día, dice exactamente lo mismo. A lo largo de más de 2000 años que estuvieron escondidas, las copias que se hicieron, que llegaron hasta nosotros, de las cuales se tradujeron al español, al inglés y a todos los demás idiomas, se tomó del hebreo. Si ustedes se fijan en su Biblia, van a encontrar que dice allí en la primera hoja, antigua versión de Casidoro de Reina, año 1569, revisada por Cipriano de Valera en el año 1602, y otras revisiones 1862, 1909 y 1960. Ahora, fíjense, se tradujo la Biblia al español en el año 1569. Estamos hablando de casi 500 años que se tradujo la Biblia que tenemos en nuestra mano al español. Y cuando usted la compara con lo que descubrieron en el año 1947 en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, dice exactamente lo mismo que lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia hoy en día. En otras palabras, Dios preservó su santa palabra para que no fuese ni adulterada, ni cambiada, ni agregada, ni que se le quitara. Es la misma palabra de Dios. Impresionante. ¿Por qué? Porque Dios lo había jurado. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia entonces es la palabra inspirada de nuestro Dios, y es la que nos enseña el camino a la verdad. San Juan 17:17, palabras del Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué cosa es verdad? La palabra de Dios es la verdad. Si tú quieres saber la verdad, ¿a dónde la vas a buscar? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue escrita por los santos hombres de Dios y nos llega hasta nuestros días. Hay gente que dice, no, pues la verdad debe ser lo que me enseñaron a mí mis padres de religión. No, la verdad quizás es lo que enseña tal o cual iglesia. Déjame decirte, la verdad se encuentra tal como lo dijo el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como esta serie lleva por título La pura verdad, entonces ¿dónde vamos a ir a encontrar la verdad? En la palabra de Dios. Y cada noche vamos a estar estudiando una de esas verdades que contiene la palabra de Dios. Noche tras noche nos vamos a basar en la palabra de Dios para creer, para aceptar lo que el Señor nos muestra en su palabra. Y allí vamos a descubrir la palabra. Ahora, ¿cómo se descubre la verdad? ¿Cómo se debe encontrar la doctrina de la Biblia? Recuerden, muchos profetas vivieron a lo largo de los siglos. Cada uno escribió una porción. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer la doctrina? Bueno, si yo quiero saber lo que la Biblia dice, por ejemplo, creo que el tema de mañana, si no recuerdo mal, ¿tienen por allí un volante? ¿Sí recibieron los volantes ustedes? ¿Sí? Ok.
A ver, ¿quién se acuerda del tema de mañana por la noche? La pura verdad sobre qué? Sobre la salvación. La pura verdad sobre la salvación. Si nosotros queremos saber cuál es la pura verdad sobre la salvación, cómo nosotros podemos ser salvos, ¿dónde vamos a ir? A la Biblia. Pero no solamente en un lugar, tenemos que ver qué es lo que enseñó Jesús sobre la salvación, qué es lo que enseñó el apóstol Pablo, lo que enseñó el apóstol Juan, lo que enseñaron los profetas sobre la salvación, porque a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar la doctrina. El próximo tema se titula, el que vamos a ver el jueves, la pura verdad sobre el cielo. Bueno, ¿cómo vamos a saber qué enseña la Biblia sobre el cielo? Hay otro tema que vamos a ver que se titula la pura verdad sobre la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? ¿Cómo vamos a saber? La gente dice, bueno, pero ¿y cómo vamos a saber de la muerte? Pero la gente cree todo tipo de cosas. Cree que los muertos se aparecen, cree que los muertos están conscientes y hasta van a tratar de comunicarse con ellos a través de un canalizador o un medium espiritista para que les traiga su ser querido que ha muerto. ¿Cuál es la pura verdad sobre la muerte? ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde van los muertos? La mayoría de la gente dice, bueno, están en el cielo. Otros dicen, algunos están en el cielo y otros están en el infierno. ¿Será verdad eso? ¿Qué no dice la Escritura que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Entonces, si Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿cómo pueden estar en el cielo o en el infierno si todavía no han sido juzgados? Y si ya están juzgados y están en el cielo o en el infierno, ¿a qué va a venir Cristo a juzgar si ya están juzgados? Fíjense, parece una contradicción, pero no hay contradicción en la palabra de Dios. La contradicción está en las doctrinas y enseñanzas de los hombres. Entonces, ¿cómo debemos aprender la doctrina? Y vamos a leerlo. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Dice así, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Se le puede enseñar la doctrina a un niño que está amamantando? ¿Se le puede enseñar a un niño chiquitico la doctrina? Obviamente no. Pero hay gente que se va, y no me quiero adelantar a nuestros temas, ¿verdad? Pero que creen que el bautismo que les dieron de niños recién nacidos es válido. Pero no se le puede enseñar la doctrina a un niño recién destetado o un niño de pecho. Pero miren lo que Jesús dijo sobre el bautismo. No perdamos allí Isaías 20, ahora seguimos leyendo a quién y cómo se enseña la doctrina. Pero en Mateo 28, sobre el bautismo, Cristo diente, versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y si lo buscamos en Reina Valera de 1909, la Reina Valera antigua, dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo dice? Id y doctrinad a todos.
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, para que una persona sea bautizada, tiene que ser doctrinada. Volviendo ahora a Isaías 28:9. ¿A quién se le enseñará ciencia? ¿A quién entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A los bebecitos? Obviamente no. Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. ¿Cómo se enseña la doctrina? Mandamiento con mandamiento, renglón con renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Para enseñar la doctrina, para aprender la doctrina, tenemos que comparar lo que dice aquí con lo que dice aquí. Este renglón con este renglón, esta línea con esta línea, este mandato aquí con este mandato allá, un poquito aquí y otro poquito allá, es decir, comparando pasaje con pasaje de las Escrituras. Versículo 13, la palabra pues de Jehová, versículo 13, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Algunos los hace que se caigan de espaldas, cuando se dan cuenta, comparando un poquito aquí y otro poquito allá, que lo que les enseñaron era mentira, era un engaño. Otros son quebrantados por la palabra de Dios. Otros son enlazados y son llevados presos, cautivos a la palabra de Dios, porque ahora la comprenden y la aceptan de pleno corazón. Así se enseña la doctrina. Bien, con esto hemos llegado al final de nuestra lección del día de hoy. ¿Qué hemos aprendido? Sí, no se preocupe, hermano, ya los di, gracias. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, debemos creer en la palabra de los profetas que hablaron. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Segunda de Crónicas 20:20. La lección se acabó, pero ahora estamos sacando nuestras conclusiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de haber visto lo que hemos aprendido? Dice Segunda de Crónicas 20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. ¿Tú quieres estar seguro? Cree en lo que Jehová dice. ¿Tú quieres prosperar en tu vida? Acepta y cree lo que los profetas de Dios han hablado y serás prosperado. Esa es la promesa de la palabra de nuestro Dios. En segundo lugar, debemos aceptar la Biblia y solo la Biblia como nuestra base y fundamento de la doctrina. Escucha bien. Si tú te guías por el credo de tal o cual iglesia, los credos se contradicen, porque una iglesia enseña una cosa y otra iglesia enseña otra cosa, y una tercera enseña algo distinto. Y tú dices, pero ¿y por qué si son todas iglesias cristianas? ¿Por qué se contradicen?
Porque los hombres se contradicen, porque ponen sus enseñanzas y sus doctrinas por encima de la palabra de Dios. Pero esta noche aprendimos que la palabra de Dios no se contradice. Al contrario, la palabra de Dios es una sola y un profeta complementa al otro profeta. Entonces debemos creer en lo que los profetas y apóstoles han escrito y no en las enseñanzas de hombres. Porque los hombres se equivocan. Los hombres nos equivocamos y a veces muy feamente. Los hombres fallamos. Los hombres enseñamos cosas a veces que es según nuestra comprensión. Y por eso hay tantas doctrinas. Dice el refrán, cada maestrito con su librito. Y ahí usted encuentra gente que sigue a no, porque el pastor tal y tal dice tal cosa. No, porque mi pastor dice tal otra. Pero nosotros debemos seguir, no lo que dice ni fulano ni mengano, sino lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero hacer un pacto con ustedes el día de hoy. Estamos iniciando esta serie de la pura verdad. Pero el pacto que yo quiero hacer con ustedes esta noche es como un pacto, un tratado entre ustedes y yo, un acuerdo. Y es el siguiente. Que ustedes no van a aceptar nada de lo que yo les enseñe, nada de lo que yo les enseñe, si no se los demuestro por la palabra de Dios. ¿Les parece bien? Fíjense lo que estoy diciendo. No crean nada que yo les diga, no acepten nada que yo les enseñe, si no se los demuestro en la santa palabra de Dios. ¿Les parece bien el trato? Entonces pueden venir cada noche con seguridad, porque aquí no van a venir a escuchar lo que el pastor Gambetta enseña o lo que la iglesia tal y tal enseña, sino lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios es la que tiene la verdad, no el hombre. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Están de acuerdo con ese pacto? A ver, ¿quieren hacer ese contrato conmigo? ¿Puedo ver las manos? ¿Que no me van a creer a mí? ¿Están de acuerdo? Ok, perfecto. Pues todo contrato tiene dos partes, por lo menos, ¿verdad? Esa es la parte de ustedes para conmigo. Pero como es un contrato, siempre hay dos partes en un contrato. La parte de ustedes para conmigo es que ustedes no me van a aceptar nada de lo que yo les diga, de lo que yo les enseñe, de lo que yo trate de mostrarles, si no se los demuestro por la palabra de Dios. Está claro, ¿verdad? Ahora es la parte del contrato, esa es ustedes conmigo, ahora lo mío con ustedes. Y nada más que justo lo que les voy a pedir. Si ustedes no me van a aceptar nada, ni me van a creer nada que yo no se los muestre con la palabra de Dios, con la Biblia, entonces yo les quiero pedir a ustedes justicia. Y la justicia es la siguiente: que no le van a creer a nadie nada si no se los demuestran por la palabra de Dios. O sea, lo mismo que me van a aplicar a mí para ser justo, vamos a aplicárselo a todos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Saben por qué? Porque siempre va a salir gente comedida. O una comadre, o tu tía, o tu vecina, o tu abuelo, o una hermana que te diga, ¿a dónde estás yendo? Ten cuidado, que esa gente son secta.
cuidado que te van a lavar el coco. Te van a confundir. Y fíjense, persona que nunca les interesó su vida espiritual ni lo que ustedes hacían, ahora que ustedes comienzan a venir a escuchar la palabra de Dios, ahora sí les interesa. Oh, cuídense, los van a confundir. No vayan ahí, no vayan a escuchar a ese hombre que es un falso profeta. Ahora sí se interesan, ¿verdad? ¿Y por qué antes no te hablaron? Tú diles, nadie me va a comer el cerebro a mí, porque lo que yo estoy estudiando no es ni lo que dice el pastor Gambetta ni ninguna iglesia, sino solamente la palabra de Dios. Y si tú crees que lo que yo he aprendido está mal, aquí está, mira, muéstrame dónde está el error. Demuéstramelo por este libro. Y ahí les tapan la boca a cualquiera. Porque si no se lo pueden demostrar por la Biblia, no importa lo que digan, no lo van a aceptar. Porque aquí está la verdad. ¿Están de acuerdo? Si nosotros nos basamos a los que enseña fulano o mengano, ustedes pueden decir, no, pero es que el pastor Gambetta enseña muy clarito. A él le entiendo todo. Él habla muy bien. Pero mañana vas a otro lugar y el otro habla más bonito que yo. Y ahora, ¿a quién le vas a creer? ¿A él o a mí? Y mi respuesta es, ni a él ni a mí. A la palabra de Dios. A esa créele, a esa acepta. Ahora sí, les quiero preguntar, ¿están de acuerdo a hacer el trato completo? Que no me van a creer nada a mí, pero tampoco le van a creer nada a nadie, no importa quién sea. Puede ser un líder religioso, puede ser un pastor, puede ser un obispo, puede ser, mejor ni digo. No importa quién sea ni qué diga, si no te lo demuestra por la palabra de Dios, no lo vas a aceptar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos ahora sí quieren firmar el contrato completo? Ah, muy bueno, ahora sí. Pueden venir con seguridad esta semana para seguir aprendiendo todo lo que vamos a aprender de la palabra de Dios. Y el último punto es que no solamente debemos creer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, toda la Escritura es inspirada. No solamente debemos tener confianza en la palabra de Dios y en lo que los profetas han hablado. No solamente debemos aceptarla como única norma de fe y práctica para el cristiano, pero también debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios manda. Porque de nada nos sirve a nosotros conocer la verdad si no la ponemos por obra. Dice Santiago capítulo 1 y versículo 22. Está en su lección también. El que escucha pero no hace es como la arena movediza, es como las ondas del mar que van para donde las lleva el viento. Pero el que hace lo que Dios manda, ese es el bienaventurado, porque el oidor, sino el hacedor de la palabra, el que será bendecido. Así que yo les invito a que no solamente vengan a aprender, a escuchar, a ver qué entienden, a ver qué aprenden, sino que vengan con el deseo de conocer la palabra de Dios y no van a ser chasqueados. Nuestro último versículo, nuestro último. San Juan capítulo 7 y versículo 17. Recién leímos Juan 17, que decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero ahora vamos a ver palabras del Señor Jesús en San Juan 7:17, y dice,
el que quiera hacer la voluntad de Dios. Fíjense cuál es el requisito. Querer hacer la voluntad de Dios. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si ustedes quieren saber si lo que este servidor es verdad, verdaderamente doctrina de Dios, o si yo estoy hablando por mi propia cuenta, y yo sé que quien dijo estas palabras es Jesús. Hasta Él mismo dijo, si ustedes quieren saber si lo que yo hablo es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, tienen que cumplir este requisito. Y el requisito es querer hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque si tú vienes a la de Dios con el deseo de conocer su voluntad, pero no nomás conocerla, sino hacerla, ponerla por obra, Dios nunca va a defraudar a aquel que le busca de corazón. Nunca lo va a dejar en tinieblas o lo va a confundir si la persona realmente y sinceramente quiere hacer su voluntad. Dios le va a mostrar su voluntad. Y vamos a saber si realmente la doctrina es de Dios o si el que habla por cuenta propia. En esta noche le vamos a pedir al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón. Les invito a que en forma reverente le pidamos a Dios que Él cumpla esa promesa en nosotros de revelarnos su verdad. Vamos a ir de rodillas para concluir en esta hora. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre en esta hora. Hemos estudiado lo maravilloso que es tu santo libro, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Hemos aprendido cómo y cuándo se escribió. Hemos visto cómo tú has preservado tu palabra, cómo tú te comunicaste con esos santos hombres de Dios y les diste tu mensaje. Hemos visto cómo tú cuidaste la transmisión de tu palabra para que llegue clara y fidedigna a nuestros días. Y ahora hemos comprendido que tú nos has dado tu palabra para conocer tu voluntad, para conocer el camino a la salvación y a la vida eterna, para que tú nos puedas instruir, corregir, redarguir, amonestar y enseñarnos para estar preparados para toda buena obra. Te pedimos que tu Espíritu Santo confirme esta primera lección que hemos aprendido y todas las demás lecciones que vendrán, que han de estar basadas en tu santa palabra, puedan irnos confirmando, que sean un peldaño más, un escalón más en la escalera que nos va a llevar a conocer plenamente tu verdad, tu palabra y a Jesucristo, mediante el cual recibiremos la salvación y la vida eterna. Danos tu bendición y síguenos guiando en el conocimiento de tu palabra. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén, Señor. Amén.